Como ya he dicho en el capítulo titulado Casa 3, próximamente le dedicaré un espacio propio a qué sucede cuando estás viviendo en una zona sagrada y más aún en una casa consagrada o en una casa que antiguamente fue un lugar de culto y cosas así. Pero mientras elaboro ese capítulo voy a explicar un poco más. ¿A qué me refiero? Cuando digo que si tú estás viviendo como inquilino de alquiler en una vivienda, no puedes realizar determinado tipo de obras, reformas o sanación de ese hogar. Porque vamos a ver, claro, esto hay que saberlo entender en su justa medida. No quiere decir que no puedas hacer nada por mejorar tu casa en el plano energético y espiritual. Claro, por supuesto que sí. Del mismo modo que tú estás viviendo de alquiler en una casa y la puedes limpiar, puedes barrer, puedes fregar, puedes pintar las paredes, puedes comprar unas cortinas hermosas, puedes, yo qué sé, ¿no? O sea, puedes hacer un montón de cosas. Pues en el plano de la energía es igual. Tú puedes mantener una casa bonita, decente, cómoda, agradable y hacerla lo más que puedas, hacerla tu nido y hacerla tu refugio. Lo que pasa es que en el plano energético es como en el plano físico, hay cosas que están más allá de estos cuidados y estos retoques de los que he hablado. A veces hace falta determinado tipo de intervenciones que afectan a lo que es la estructura energética, sobre todo cuando existen problemas, nudos energéticos o incluso heridas energéticas que están en esa casa, en esa vivienda y que se manifiestan a veces pues, cuando estamos viviendo en ella. Entonces, bueno, entiendo que lo que digo, o sea, esta manera de enfatizar que nuestra capacidad de acción sanadora en una casa está limitada, me entiendo que puede incomodar a personas que se dedican profesionalmente a la sanación energética o inclusive espiritual de las casas, o bueno, personas que no se dedican profesionalmente a ello, pero que piensan que en la energía todo obedece a la voluntad, a la intención, al pensamiento positivo y piensan que simplemente decretando o haciendo maniobras energéticas, manipulaciones de energía, pueden solucionar casi cualquier problema que se presente. Entonces, bueno, yo pues sí, soy consciente de que esto puede incomodar, pero vengo a dar mi perspectiva basada en experiencias. Y entonces, pues, tengo que decir, pues, que la cuestión es limitada. Lo que pasa es que hay personas que logran no sanar una vivienda, digamos, a profundidad, pero sí logran con sus técnicas, con sus manipulaciones de energía, con sus decretos, con sus cosas tal, logran hacer una especie de burbuja, por así decirlo, una burbuja que sería parecida a, imagínate que estás viviendo en una casa que no es tuya y que no puedes reparar unos tremendos problemas de, qué sé yo, de humedad que generan mohos tóxicos en las paredes. Imagina que estás en una situación de debacle, de yo que sé, de catástrofe mundial y que no hay medios para arreglar eso y que esa es la única vivienda refugio de la que dispones y que todo está fatal. Bueno, imagina entonces, todos por poner una metáfora, un símbolo, ¿no? Una comparación. Imagina entonces que descubres los medios a tu alcance para envolver, digamos, el interior de la casa con una especie de plástico o, bueno, material aislante, higienizado, como eso de las películas o cuando sucede una infección vírica o una epidemia de estas tipo ébola, ¿no? Esto que hemos visto en las películas de virus y de plaga ébola, pues que se envuelve completamente una habitación y entonces la aíslas de las paredes, por así decirlo. Tú puedes entrar dentro de la burbuja de plástico a través de cremalleras, de cierres de seguridad, no sé qué, y tú puedes hacer vida ahí dentro sin que te lleguen pues las esporas tóxicas que desprenden las paredes, ¿no? Pues algo así.
esta clase de operaciones energéticas en ocasiones son posibles y hay personas que saben cómo realizar algo así. O sea, no lo describirán tal y como yo lo estoy describiendo, porque mi metáfora pues es un poco así, es un poco tremenda y es un poco pesimista porque estoy señalando que esa operación es un parche enorme, muy útil si no tienes otro remedio, pero la casa sigue mal. Entonces, bueno, como esto es muy pesimista y no gusta, y la espiritualidad de moda, todo tiene que ser, positivo, y bueno, hay todo ese lema de todo lo que quieres puedes, basta con que te lo propongas, y si le pones intención lo lograrás, y casi que pensamiento mágico, bueno, en fin, la magia, bueno, todo el mundo quiere hacer magia al final. Esto, al final, yo... En los mundillos de espiritualidad lo que más me encuentro es gente queriendo hacer magia. Y entonces, bueno, pues ¿qué quieren? Quieren que las cosas dejen de ser lo que son, quieren que no haya normas, que no haya leyes ni en la naturaleza, ni en el plano energético, ni en el plano espiritual, y quieren que los mohos desaparezcan por arte de magia porque tú lo digas. Pero no es tan fácil. No siempre es tan fácil y bueno, pues voy a explicar un caso vivencial, o tal vez más de uno, que yo he experimentado, en los que no he podido sanar una casa. E incluso en un caso de estos me tuve que ir. Una casa en la que había entrado a vivir de alquiler, ¿vale? Entonces voy a explicarlo para que se entienda. O sea, qué clase de problemas te puedes encontrar, cómo te pueden afectar y hasta dónde puede llegar pues tu capacidad de acción sanadora y reparadora de ese lugar. Cuándo se puede luchar una batalla para decentar un hogar, o sea, hasta qué punto tiene sentido emprender esa batalla, hasta qué punto las expectativas que te vas a hacer de repararla y acomodarla son sensatas o no, o sea, hasta dónde quieres invertir tiempo y energía peleándote contra cosas, o mejor es recular y marchar y buscarte un lugar mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues para explicar lo que quiero decir, nada mejor que un ejemplo, y voy a contar un caso sin dar excesivos detalles para no ubicarlo en el mapa, porque es un caso muy delicado. Es un caso muy delicado que además tiene que ver con un suceso siniestro, digno de película de terror, y me sucedió en uno de los pueblos en los que he vivido. Una vez que pues yo entré a vivir de alquiler en una casa que a simple vista, visitándola por el día, me pareció pues muy digna, muy soleada y muy luminosa, y que además incluso pues por su estructura, su ubicación y por determinados muebles antiguos que había en ella, estoy hablando de una casa vieja, no de una casa moderna, pues me recordó a viejas casas de pueblo que había conocido en mi infancia y dije, bueno, aquí estaré bien. Me pareció ver una serie de señales, sincronicidades. Yo en esa época estaba pues un poco con esas cosas, ¿no? El nombre de la calle donde estaba esa casa era el mismo nombre que la calle donde habían vivido unos de mis abuelos, y dije, ¡ay, qué bien! Aquí estaré bien. Bueno, no obstante, yo había tratado de, digamos, sentir la energía de la tierra del lugar para que me aconsejara, y me pareció que la energía de la tierra del lugar, que es de las energías, de las presencias que más saben sobre las casas de un sitio, es la tierra, lo cual tiene mucha lógica si lo piensas, porque las casas son realmente tierra, y es el hogar en la tierra, y normalmente están hechas de tierra, de piedras o de materiales, bueno, entonces, bueno, la energía de la tierra me pareció que no estaba muy entusiasmada con ese lugar y que prefería que yo me fuera a vivir a otra vivienda de ese pueblo, pero esa otra vivienda yo la fui a ver también de día y me cayó el alma a los pies, como se dice vulgarmente. Dije, yo aquí no, porque estaba mal distribuida, tenía una serie de problemas. En fin, no voy a describir tampoco para no... En fin, porque nunca sé quién acabará viendo esto, pero yo de entrada dije, qué casa, no quiero yo esto, en fin, me pareció deprimente. Me fié mucho de la luminosidad, que este es un error de principiante, que sin embargo yo cometí, a pesar de que ya llevaba años con Anubis y ya escuchaba un poco a la Tierra y ya sabía, debería saber, que la luz física no siempre indica luz espiritual, pero bueno, tenemos
tanta programación con esto que yo me fié de eso y me quedé con la casa que tenía más entrada de luz solar. La casa que me pareció más ventilada, más elevada, más luminosa, esa casa alquilé, o sea, contraté el alquiler. Y dejé pues la casa oscura, la casa que tenía un aspecto más pobre, más vetusto, que en fin, que parecía que iba a tener una serie de problemas, que se veía fría, no sé qué. Bueno, esa la dejé a pesar de que me dio la sensación, así como un ruidito de fondo en mi conciencia que me decía la tierra desde abajo de mis pies, esta casa es la buena, pero no la escuché. Me rebelé, dije, ay no, yo no. Me pareció incluso que mis guías decían, por favor, coge esta casa. Y bueno, tuve una crisis. Dije, no, pero bueno, ¿este camino qué es? Yo no quiero sufrir. Bueno, me pareció como tremendamente sacrificado y horrible. Y hice un poco como los protagonistas de los cuentos de hadas cuando toman un mal camino por culpa de las apariencias. Es decir, sabéis esos cuentos, ¿no? Donde hay un camino feísimo que parece que va a ser complicado y estrecho y lleno de piedras y de cardos, y es el camino bueno, pero te estás fiando del primer tramo, de lo que ves a simple vista, y no te estás fiando de lo que te está diciendo el corazón o de lo que te están diciendo pues los espíritus, los guías o lo que sea, las señales de tipo espiritual. Y entonces pues vienen otras señales que vienen del lado del mal y te ponen la tentación, el camino donde está todo alfombrado, todo maravilloso, todo ancho, diciéndote, ven por aquí. Y tú vas y caes como un pardillo o una pardilla, porque en fin, porque todos hemos sido ignorantes alguna vez, y yo también, y de hecho me puede volver a pasar, me puede volver a pasar, porque la vida está llena de errores y de altibajos, y aquí hasta el más santo puede pegar un tropezón y estamparse de bruces contra el suelo si no vigila. En fin, entonces yo alquilé esa casa y empecé a tener problemas desde la primera noche que dormí allí, que fue cuando comprobé aquello de que, vaya, cómo cambia una casa de verla durante el día a dormirla durante la noche. Este sería un consejo que yo daría a la gente, pues si se pudiera probar una casa, si eso fuera posible, probarla una noche para saber cómo se duerme allí. Esa sería la buena manera de elegir una casa, por lo menos para mí. Claro, normalmente no se puede. Tú no puedes decirle a un propietario, oye, déjame dormir un par de noches en tu casa y entonces yo ya decido si la compro, o sea, si la alquilo o no la alquilo. Menos aún comprarla, ¿no? Pero bueno, pues esa hubiera sido la condición, porque yo hubiera descubierto que la estructura energética de esa casa estaba fatal. De hecho, la primera noche lo que me trajo fue un montón de fenómenos ruidosos. De hecho, es que me sucedió algo que no me había sucedido nunca y no me ha vuelto a pasar. Y es que me despertó golpes en la puerta del dormitorio. O sea, yo estaba durmiendo en un dormitorio con la puerta cerrada y pum, 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 alguien llamó a mi puerta. Bueno, me cagué de miedo, porque sí, bueno, mucha espiritualidad, yo oigo a mis guías, pero mis guías son energías etéreas, y cuando tú te despiertas porque te da toda la sensación de que han llamado físicamente a tu puerta, lo primero que piensas es que hay algo físico. Bueno, en fin, claro, yo luego la sensación que tenía es que había algo tipo fantasma o tipo algo raro, algo no estaba bien en esa casa. Pasé muchísimo miedo, me costó mucho dormir porque además, pues cada vez que me dormía, pues oía toda clase de conversaciones, no sé qué, era como si la casa no tuviera paredes. Esa era la sensación, o como si las paredes estuvieran rajadas y rotas y pues por allí entrara y saliera de todo. Bueno, esa fue la primera noche y bueno, pasé un mes en esa casa, un mes es lo que aguanté. ¿Vale? No aguanté más. Bueno, igual pudiera haber aguantado más, pero yo ya me fui dando cuenta conforme pasaban los días que en esa casa pasaba algo extraño y que algo me estaba sentando fatal. Logré ir durmiendo
O sea, pues la primera noche fue bastante terrible, pero las otras no tanto. Yo, por supuesto, el primer día, después de haber pasado aquella noche, salí, me fui a buscar un lugar tranquilo, estuve haciendo oración, no sé qué, me fui al campo, estuve, bueno, haciendo pues limpieza tal y cual, y sí, logré serenarme mucho, logré, bueno, escuchar a mis guías y tal, pero aún y así yo me fui dando cuenta que la casa tenía severos problemas. Además, estamos hablando del principio del verano, que esto sucedió pues hace unos cuantos años, y era el principio del verano y en aquella casa hacía un frío anormal. Un frío, se notaban como unos aires, unas corrientes, esto del vientecillo, ¿no? Que dices, pero si está todo cerrado, ¿por dónde pasa el viento? Ese frío anormal que, bueno, te vas dando cuenta que es que son movimientos energéticos anómalos. No sabría decir si fantasmas, en ese momento no me quedaba claro, porque era todo el tiempo una sensación de que la casa no podía cerrarse. Es decir, yo cerraba la puerta, cerraba incluso las puertas de los dormitorios, todo estaba cerrado y sin embargo era como en que la energía había gritas, había como si puertas, no sé, estaba como que no, la casa no se podía cerrar y había pues una sensación de intrusiones y de movimientos pues que no. El frío me hizo decir, bueno, vamos a ver cómo soluciono esto, porque claro, pues mi situación no era muy fácil. Tampoco voy a dar descripciones, ni voy a dar detalles para no ubicar demasiado en el mapa, en el tiempo, pues toda esta situación. Solo diré que, bueno, que realmente yo tampoco tenía muchas opciones en la mano, ni mucho dinero, ni mucha economía como para decir, bueno, tengo siete posibilidades diferentes o alternativas, o me puedo permitir ir cambiando de casa en casa o emprender, qué sé yo. No tenía muchas opciones. Entonces, bueno, fui a hablar con los propietarios porque como esto estaba en un pueblo y los propietarios me habían alquilado directamente la casa y eran pues gente muy amable, pues yo les pedí, por favor, si me decían cómo poner pues una fuente de calor. Era una casa antigua y tenía una estufa, bueno, no, una estufa no, tenía una de aquellas antiguas cocinas de leña en la cocina, de estas cosas de hierro antiguo que dan calor. Bueno, que esto en la España rural hay algunas zonas, bueno, esto estaba en todas partes, o sea, cada vez hay menos casas que conservan esas viejas cocinas de leña, pero hubo una serie de generaciones que se criaron alrededor de estas cocinas. Son muy típicas, pero claro, hay que saberlas encender, manejar y además hay que tener pues madera, el combustible adecuado. Y yo estaba en ese pueblo pues como vecina nueva, no tenía ni una cosa ni la otra, no tenía ni idea de cómo encender una cocina de esas, pero es que tampoco tenía leña, no tenía, en fin, no tenía ni astillas, no sabía, ¿no? Entonces, bueno, pues fui a los propietarios y les dije que bueno, que si a ver si me permitían o me enseñaban o me ayudaban, porque si yo encendía la cocinita y estaba pues un poco calentita allí, pues bueno, compensaría un poco el frío que pasaba en el resto de la casa. Además me había dado la sensación de que mis guías, en un rato que los había podido oír, me habían dicho que el problema tenía que ver con efectivamente un problema energético de la vivienda y que solo se podría arreglar encendiendo la cocina de leña, encendiendo la cocina de fuego y pues reparando una cuestión que tenía que ver con la circulación del fuego que venía desde la cocina. Es decir, había como una estructura de energía de la casa que tenía que ver con el elemento fuego y con el calor del hogar, y eso estaba dañado de alguna manera o que no funcionaba, y por eso yo sentía todo ese frío. Era como, bueno, es como si mis guías me hubieran dado la receta, ¿no? O sea, el diagnóstico era falta de fuego, lo cual tiene pues mucho sentido que pases frío si hay una falta de elemento fuego. Que además el elemento fuego tiene una faceta de exorcismo, purificación y tal, que yo en aquella época todavía no lo sabía, pero lo empecé a aprender viviendo en esa casa.
Y entonces, claro, mis guías básicamente me dijeron, hay que prender fuego, tiene que ser un fuego bien, claro, en su sitio y tal, pero hay que prender fuego, si no esto no se puede arreglar. O sea, este es el diagnóstico. Bueno, entonces yo pues fui a los propietarios, como ya he dicho, ¿y qué pasó? Me encontré inexplicablemente con una negativa tajante. No podía utilizar la cocina de leña. Y esto me sorprendió mucho, me pareció surrealista porque dije, ¿cómo? Pero si hay una cocina de leña, ¿qué problema hay? Bueno, entonces parecía que había un problema con la chimenea. Y yo pensé, mira, esto coincide con lo que mis guías me han dicho. Me han dicho que hay un problema en alguna clase de... como estructura energética asociada con el fuego. Entonces yo insistí para ver si pues se podía arreglar la chimenea o alguien la podía arreglar. Y todo fueron excusas y negativas. Es decir, yo estaba viviendo en un pueblo donde, a ver, tampoco era tan imposible encontrar a alguien que viniera a pues, hacer lo necesario en la chimenea. La chimenea se veía bien, es decir, no era una casa en ruinas, no era una casa tampoco tan antigua, probablemente pues había que deshollinarla o tal vez tenía un problema de tiro, alguna cosa, pero nada de obra mayor. Era una cosa, a mí no me parecía que fuera, en fin, lo que me pareció cada vez más, porque insistí más de un día. Lo que me pareció fue que algo pasaba, alguna cuestión energética o emocional que de manera subconsciente estaba en los propietarios trabando, o sea, obstaculizando que mi petición fuera atendida. Eran personas amabilísimas, pero alguna tecla les daba aquello de encender la cocina, que no hubo modo. Claro, bueno, el verano fue avanzando y yo ya no lo dije más, porque digo, bueno, ya no tiene sentido, pero es que además lo que empecé a notar es que la casa estaba consumiendo energía, mi propia energía de fuego y energía de mi útero, y ahí es que me saltaron todas las alarmas. Yo venía realizando una preparación espiritual para llegar a ser madre algún día. Y parte de lo que quería realizar en esa etapa de mi vida era convertirme en madre, es decir, bueno, había conocido a alguien, teníamos planes para reunirnos y tal, todavía no vivíamos juntos, pero yo tenía un lema en mi casa, o sea, en mi cabeza, que era cuando esté bien instalada en mi casa me casaré, es decir, cuando tenga casa me casaré, era como decir... Estoy ordenando asuntos relativos a cómo me acomodo en un hogar, pero esto va encaminado a emparejarme y convertirme en madre. O sea, esa era mi meta, era la dirección que yo seguía y para la cual pues mis guías me iban dando pues todo de consejo y enseñanzas para destrabancar lo necesario en ese sentido. Todo desde el camino este que vengo hablando, porque yo ya estaba en esa época pues en el camino chamánico o en el camino de la mediación espiritual, el camino de la escucha o como se le quiera llamar. Entonces yo todas las cosas que realizaba pues ya estaban, digamos, orientadas o guiadas desde desde la oración y lo que me llegaba, ¿no? Y pues por supuesto y con más razón, pues el querer ser madre pues tenía que ver con todo eso, pues había pues eso, una serie de cosas que había que equilibrar en mi vida y una de ellas era, bueno, pues encuentra una casa donde puedas ser madre, encuentra un lugar donde te sientas bien para ser madre y bueno, ya luego pues lo otro va a florecer. Entonces, en toda esta etapa de preparación pues yo había vivido una serie de sensaciones. Tenía sueños y había tenido visiones interiores en relación al fuego, el fuego sagrado y mi útero. Y yo sabía que mi capacidad de conseguir todo esto, formar una familia, ser madre, dependía de estar en contacto y en conexión con el fuego interior que de algún modo estaba viviendo, animando mi vitalidad, pero también mi útero. Entonces, pues en ese contexto fue horrible y de pesadilla que de repente viera que la casa parecía consumir mi fuego, es decir, me estaba quitando fuego, algo estaba pasando, ya no lo lograba sentir como antes. Claro, yo ahí dije, no, esto no puede ser, porque entonces... ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Le estoy dando mi fuego a la casa. Y encima los propietarios
no quieren arreglar lo que mis guías han dicho que debe ser arreglado para que la casa se solucione. Por lo tanto, me veo metida en un problema sin solución en el que la consumida voy a ser yo. Es decir, yo voy a estar poniendo de mi energía, de mi vitalidad, de mi tiempo, etcétera, para mantener la energía, la estructura energética de una casa dañada, una casa viciada, por así decirlo, con un problema que de todos modos no se va a solucionar. Dicho en otras palabras, es una casa vampira, me está vampirizando mi fuego del útero. Y claro, pues ¿qué solución tiene esto? Si resulta que lo que mis guías me dicen es encender el fuego y los propietarios, inclusive la propietaria, que yo en aquel entonces todavía no lo sabía, que las propietarias tienen más peso, pero lo fui aprendiendo, ¿no? Si los propietarios me dicen no se puede encender el fuego, bueno, pues no hay caso. O sea, esta casa no tiene caso, tengo que irme de aquí. O sea, me empecé a dar cuenta, dije, uy, mis guías era lo que querían, que me fuera ya de esa casa y que intentara ir a otra, a poder ser a la otra que había rechazado porque me parecía peor, ¿no? Entonces, bueno, aquello fue pues una situación muy extraña, muy surrealista, porque además yo no le podía contar a nadie lo que estaba sintiendo, y a los propietarios pues les había alquilado la casa diciendo que iba a vivir allí de manera indefinida, no que iba a estar un mes. Entonces, bueno, al final me armé de valor y pues una cuestión casi como de vida o muerte, pues fui a ver a la otra casa, le expliqué a la propietaria de la otra casa que no estaba bien en esa vivienda y que prefería pues alquilarle a ella la suya, y me quedé bastante sorprendida porque, comentándolo con algunas personas, no voy a dar tampoco detalles, ¿no? Pero con algunos vecinos del pueblo, comentando la cuestión, me dijeron que ya había habido varias personas viviendo de alquiler en la casa donde yo estaba y que todas habían ido por lo mismo, diciendo que hacía un frío inhumano y que pasaba, o sea, que no se sentían allí, era como si se fueran a morir. Tenía una sensación de aquí muero de frío o aquí pasa algo. Bueno. Dije, uy, pues sí, algo pasa en esta casa. Bueno, en resumen, yo me marché de allí. Me fui a la otra vivienda, que también era de alquiler, que parecía presentar un montón de problemas, pero en ese caso la propietaria estaba 100% de acuerdo en hacer todos los cambios y mejoras necesarias para que hubiera comodidad para los inquilinos, en este caso yo, y pues ahí estuvo bien la cosa y ahí mi vida pudo desplegar y desarrollarse. Ahí aprendí aquello de las apariencias engañan, tienes que escuchar a la tierra, tienes que hacerle caso aunque te parezca indicar por un camino que se vea espinoso o complicado, porque es la que más sabe. Y bueno, y en cuanto a la casa que abandoné, sería un caso, o sea, un ejemplo muy gráfico, ¿no? De cómo pues no siempre se puede sanar o solucionar el problema de una vivienda. Claro que sí, yo lo hubiera podido parchear. Es decir, pues sí, puedes hacer una limpieza energética y temporalmente esa casa iba a estar mejor. Puedes comprarte aparatos que den calor, aunque era complicado porque la instalación eléctrica no permitía mucha potencia, los enchufes estaban muy mal, pero bueno, puedes ideártelas para comprarte, qué sé yo, mantas térmicas o cosas, en fin, y puedes ir parcheando la falta de calor. De hecho, un inquilino que había vivido allí antes que yo logró aguantar meses y abandonó la casa solo cuando ya estaba llegando el invierno, así que yo sé que pues, se hubiera podido aguantar más y bueno, pues con dinero y armonizándose con la parte de los propietarios que permitía, pues bueno, lo poco que permitían hacer, pues tal vez pues sí, se hubiera podido malvivir allí.
durante un tiempo. Cuando no tienes ningún otro remedio, estás, por ejemplo, en una situación de exilio, de guerra, de catástrofe, de hecatombe, bueno, pues te agarras a un clavo ardiendo y a veces pues resistes en un lugar a pesar de que te esté drenando la energía. Intentas compensarlo como sea. ¿Qué pasa en esos casos? Pues que la gente, por ejemplo, pasa el menor tiempo posible dentro de la casa, por ejemplo, pues solo vas a dormir o tal, bueno, en fin, te buscas maneras de adaptarte y de sobrevivir como sea. Pero claro, cuando pues tienes al menos alguna opción y pues intentas optimizar tu vida, tus recursos, en mi caso, ostras, lo que quieres es una casa que pueda ser llamada hogar, donde puedas hacer una familia, pues claro, no puedes sencillamente conformarte con una vivienda en ese estado y ponerte a pelear para parchear una cosa que de todos modos nunca va a ser resolutoria. Comprar la vivienda y hacer las reformas, bueno, comprar esa vivienda y hacer las reformas necesarias hubiera tenido sentido si, aparte de que yo hubiera tenido el dinero, que en ese tiempo no lo tenía, pues la vivienda realmente mereciera la pena, como se dice vulgarmente. Pero en aquel caso, pues ni siquiera era una vivienda de excesivo valor. No es una vivienda que la gente se pelearía por comprar. Y ya está. Entonces, bueno, en ocasiones, pues no es que tengas que ir comprando las casas simplemente para reformarlas. Una compra es una cosa pues más seria. Entonces, en ocasiones, pues si realmente estás en una vivienda de alquiler que te genera una serie de problemas y por más que parcheas y por más que intentas, los problemas vuelven o se reproducen, contratas a alguien para que te la limpie energéticamente, para que te la selle, para que no sé qué, y los problemas vuelven y vuelven o se reproducen. Bueno, pues plantéate cambiar de vivienda. Es que uno no tiene que estarse peleando ahí con el sitio. Bueno, voy a contar la resolución del caso, es decir, el entendimiento que yo alcancé años después, porque me acabaría enterando de por qué aquella casa me producía ese efecto en la energía, para que se entienda la profundidad de la cuestión y por qué a veces algunas casas no se pueden sanar y por qué sus propietarios actuales a veces, o antiguos o ancestrales, bueno, por qué a veces reaccionan de manera extraña y de manera subconsciente están bloqueando pues la propia sanación de la casa. Yo me enteraría años después, de manera casual, involuntaria, porque había asumido que aquello era un misterio y yo nunca sabría el porqué. Bueno, pues me enteraría. Me enteraría a través de un profesional sanitario que había conocido bueno, no voy a dar detalles, ¿vale? Había conocido a la persona propietaria que había construido esa casa. La había conocido años atrás, pero hace muchos años, es decir, en su juventud, estamos hablando, qué sé yo, de los años 40 o los años 50, bueno, estamos hablando de hace mucho tiempo. Entonces este profesional sanitario me contó que había habido un tremendo escándalo en aquel pueblo en tiempos remotos, que por eso él se había enterado, porque este propietario pues había tenido una novia o una medio novia, medio no sé si clandestina o no, estamos hablando de hace pues mucho tiempo donde estas cosas pues tenían su complejidad, eran cosas delicadas y la había dejado embarazada, pero pues no se iban a casar o no se podían casar. Bueno, una historia de estas de un embarazo inconveniente. Un embarazo inconveniente y al hombre no se le ocurrió otra cosa que tratar de practicarle un aborto a su novia o amante o lo que fuera. En la naturaleza, o sea, se la llevó a un lugar escondido y trató de practicarle un aborto, digamos, rudimentario, casero, no me preguntéis cómo, con tan, bueno, es que no sé qué palabras usar. Bueno, de resultas de aquello la jovencita se murió desangrada, ¿vale? Murió.
Entonces, bueno, yo cuando me enteré de esto, el profesional sanitario me estaba contando esto sobre ese propietario y claro, luego de repente empecé a atar cabos porque me dijo, claro, pues tú estuviste viviendo en esa casa que le perteneció tal y cual, o que le había, bueno, la casa era suya. Es decir, eso estaba ahí. Claro, yo ahí de repente lo entendí todo, porque, bueno, además, como sabrán las personas que siguen este canal, yo soy muy de la madre y ya la había sentido en alguna ocasión llorando por los hijitos muertos, por el tema de los abortos. Yo deseaba ser madre y formar una familia, había todo el tema del fuego en el útero y mira tú qué cosas me pasaban en esa casa. ¿Qué es lo primero que me pasó? Sentir que esa casa no se podía cerrar, como si las paredes estuvieran agrietadas o rotas, que entraban y salían cosas de allí y hacía mucho frío. Todo eso coincide con lo que puede experimentar un bebé o un embrión o no sé qué, es que no sé en qué etapa gestacional estaba, ¿vale? La joven que murió, no sé de cuántos meses estaba, ¿de acuerdo? Pues en aquella época que no había pruebas de embarazo y tal, pues te puedes imaginar. Entonces, eso coincide con lo que puede sentir un bebé en formación cuando alguien rompe, agrieta o daña, hiere el útero y se empieza a escapar la vida. Algo intruso entra. Entra en tu hogar, que es el útero de tu madre. Algo está entrando, está agrietando eso y se empieza a escapar la vitalidad, se va el calor y se va tu propia vida detrás. Entonces esto imprime una marca traumática que tiene que ver con hogar vulnerado, hogar atravesado, hogar roto, vida perdida. Claro, si tú además, como era mi caso, quieres ser madre, pues imagínate si te puede afectar algo así. Yo sin saberlo, por alguna razón mis guías no me llegaron a contar esta historia, no la llegué a ver. Tal vez porque esperaban que me enterara por una fuente humana, fiable, es decir, un profesional de la salud que supo de esto. El caso fue tan escandaloso que el hombre que provocó este aborto y causó la muerte de aquella joven fue a la cárcel. No penséis que se fue, que salió de rositas, estuvo un tiempo en la cárcel. Pues bueno, por esto, ¿no? Entonces, esto deja una marca en la estructura energética de esa alma, en este caso propietario. Y claro, pues de algún modo a mi entender, pues quedaban ahí la marca del fantasmal de lo que había sucedido con la joven y con aquel bebé. Que luego ese hombre rehizo su vida, sí. Que en el pueblo se había pasado página de aquello, bueno, sí. Pero mi camino es de mucha sensibilidad y muchas veces acabo sintiendo las cosas que están más ocultas y más enterradas. No todo, no es tampoco como decir yo voy por el mundo enterándome de misterios y de crímenes, no, para nada, pero los temas maternales me tocan mucho y claro, pues yo había pasado muchas veces por allí y no me había pasado nada, no había notado nada, pero cuando te vas a vivir a una casa y entras en ella y dices, bueno, quiero convertirla en mi hogar y empiezas a dormir allí, claro, la historia es diferente porque ahí es cuando tu energía intenta fusionarse y acomodarse en esa casa y ahí es cuando te pueden venir pues todas las cosas, las memorias, los traumas o las cuestiones sin resolver que hay en esa vivienda, que reflejan en este caso traumas y cuestiones sin resolver en la vida del propietario y en la vida del pueblo asociadas con el propietario. Entonces, en este caso, lo que también se ve es que la casa tiende a reflejar mucho el útero. Claro que pues había mujeres en la familia del propietario, quiero decir,
Podría la casa haber reflejado otras cuestiones. ¿Por qué tenía que reflejar el trauma del útero de aquella novia, el trauma de aquel aborto, el trauma de aquel bebé que murió, etcétera? Bueno, pues porque es lo no resuelto y porque es como decir, en un lugar donde alguien ha sufrido una muerte terrible, a lo mejor esa alma está gritando y no va a dejar de gritar hasta que alguien la escuche. Entonces, puede haber otras almas que estén por allí y que no tengan problemas, pero ¿qué es lo que domina en ese espacio? El grito del alma no atendida. Lo que pasa es que no lo puede escuchar todo el mundo. Y a veces, incluso escuchándolo, sintiéndolo, o sea, yo lo estaba sintiendo, pero no lo supe entender, no llegué a esa información. Como mucho, lo que oía es, encender el fuego, reparar la cocina. Claro que eso tenía un sentido. La cocina, con los años entendería que es todo un símbolo precisamente del vientre de la mujer. Las mujeres ancestralmente, además, se han asociado mucho al lugar de la cocina, que es donde pues haces comida para la familia, pero también es el vientre, es el famoso símbolo del caldero, ¿no? El caldero alquímico. Hay muchas cosas en relación con el vientre femenino y la cocina como espacio ancestral, de reunión, de crianza, etc. Mis guías me estaban diciendo que arreglar esa cocina era lo que podía arreglar la casa, pero claro, no había manera de arreglar lo inarreglable salvo dándose cuenta del problema que había de fondo. El problema que había de fondo, a su vez, era un tabú y un secreto, porque de hecho yo tardé muchos años en enterarme. En general es de esas cosas que en un lugar no se habla nunca más, porque es un secreto vergonzoso que atañe a la vida de un vecino y también atañe a las cosas terribles que a veces suceden en los pueblos y que se callan pues porque, en fin, porque son demasiado terribles para andarlas removiendo. Entonces, mis guías no me mintieron, no me dieron una mala información, pero claro, es que no se puede arreglar algo así. Por eso, pues los propietarios les salían todas esas trabas y esos obstáculos y no hubo modo de encender el fuego en esa cocina. Es como si ellos reflejaran en esa problemática pues una sensación de que no se podía tocar lo que había sucedido en el pasado. ¿Cuál hubiera sido el arreglo? El arreglo total. El arreglo total hubiera sido hacer una reparación, un acto reparador de pedir perdón a esas almas, hacer ritos sanadores para ellas, elevarlas, por así decirlo, hacia Dios. Y para hacer eso, pues se tiene que poder nombrar algo. Se tiene que poder señalar. Si los propietarios y el resto de vecinos están tratando de no mencionarlo, de no verlo, de fingir que no existe, te va a ser muy difícil. Y puede pues que te cueste también llegar a esa información. Yo al final llegué de manera indirecta, tan indirecta que no lo entendí. Y luego pues todas las señales y todo lo que los guías me decían era vete de aquí. Todo mi cuerpo decía me tengo que ir de aquí porque si no muero. Que era la misma sensación que habían tenido anteriores inquilinos, el anterior a mí, que decía que aquí me muero. Claro, estábamos empatizando con lo que había sentido aquel bebé, que realmente murió. Aquí muero y aquí muero. Tal vez también fue lo mismo que sintió aquella joven, porque cuando tú pierdes sangre, sientes frío, el frío de la muerte. Pierdo sangre, me muero y se muere. ¿Me explico? Bueno, es una historia bastante terrible. No todas las casas que tienen problemas irresolubles tienen historias tan terribles como esta. Pero pues las hay que sí, hay más de lo que parece. Hay muchas historias terribles escondidas en casas.
Algunas pues no con resultado de muerte, pero hay por ejemplo muchas historias de maltrato de pareja escondido o maltrato infantil escondido. Hay muchos casos de abusos infantiles que han dejado huellas o marcas en las paredes. En fin, hay secretos terribles de todo tipo en las viviendas. Entonces, para poder reparar una vivienda así en la energía, digamos repararlo de verdad, si eres inquilino es muy difícil, porque no puedes incidir en las cosas de los propietarios o en las cosas antiguas, para empezar, si ni siquiera las sabes. Si te enteras, si te das cuenta o se te llega en sueños, porque a veces en sueños sí que se te muestra, cuando se te muestra algo en sueños ya puedes incidir algo más. Pero igualmente a veces hay que hacer cosas que no está en tu mano hacer, como pues en este caso pues yo no pude encender el fuego. No había muchas más maneras de hacerlo. Como digo, la instalación eléctrica tampoco estaba modernizada, ni siquiera podía poner un calefactor de potencia y encender otra clase de fuego, un fuego eléctrico tampoco. Es decir, era realmente complicado. Además, de lo que se trataba era de despejar la cuestión de la cocina, es decir, la cocina simboliza y expresa lo que hay en el vientre femenino. Entonces, en cambio, para que se vea el contraste, la otra vivienda, que también era de alquiler, yo no era la propietaria, no tenía el poder para hacer los arreglos necesarios para que esa vivienda pudiera ser un hogar adecuado y tal, pero armonicé muy bien con la propietaria era una mujer encantadora, acogedora, muy madre, muy de amparar a sus inquilinos como gallina a sus polluelos. Entonces, genial, porque hizo todo lo necesario. Así que no siempre es necesario ser propietario o propietaria de una vivienda para poderla habitar y reparar adecuadamente. Basta con que estés a buenas con el propietario o la propietaria y que estén en la misma onda que tú. ¿Me explico? Así que no hay que interpretar que si no tienes en propiedad una casa no vas a poder tener un hogar, porque aquella casa pues fue un hogar estupendo para mí durante los años que la habité y siempre guardo un buen recuerdo de la misma, pero es porque su propietaria era una persona pues eso, muy con su útero bien puesto, por así decirlo, muy acogedora, muy maternal. Y entonces eso es lo mejor que te puede pasar. Si vas de alquiler en una zona rural y te va a alquilar a alguien, bueno, pues lo mejor que te puede pasar es que se trate de una propietaria protectora y defensora, cariñosa, etcétera. Si es un propietario también está muy bien, pero bueno, tiene que ser, pues, digamos, que se pueda armonizar con tu intención de vida en ese lugar. Al final, la casa de alquiler que te va a servir mejor es aquella en la que tu alma pueda desarrollar la etapa de vida en la que está. Es decir, tú te vas a vivir de alquiler a un sitio, la casa será buena o mala para ti dependiendo de cuánto encaje con lo que tu alma pretende vivir allí. Porque las casas pues tienen su propio molde, su propia forma energética, sus raíces, sus fundamentos, su historia, y pueden ser más o menos antiguas, más o menos modernas, pero todas tienen como una forma, una impronta energética. Entonces se trata de buscar la vivienda que mejor encaje con lo que tu alma necesita vivir o lo que quiere vivir en ese lugar. A veces hay etapas de nuestra vida en las que dejamos de estar armonizados con una vivienda de alquiler y se convierte como en un lugar incómodo, como con pinchos o demasiado estrecho, porque hay algo que queremos desarrollar o vivir y ese sitio no nos sirve. Entonces está bien buscar otro sitio. Pero claro, pues hay que saber encontrar lo que sea adecuado a lo que pretendemos. En cuanto a las casas de compra, bueno, pues te puedes imaginar que pues comprar una casa yo no lo recomiendo, salvo que una de dos, bueno, que lo haces como una inversión, pues porque te dedicas al tema de las inversiones inmobiliarias, bueno, en fin, no me voy a meter con eso, no es el campo de mi saber, pero si quieres realmente comprar una vivienda que sirva para hacer hogar en ella o hacer un proyecto familiar o un proyecto X de cualquier tipo, bueno,
Lo que tienes que mirar es que la forma, la impronta, el sello, el fundamento de esa vivienda, que eso lo he explicado en el anterior capítulo, en el 3, eso tiene que estar de acuerdo con tu intención, tu voluntad, tu carácter o lo que tú pretendas vivir en ese lugar. Entonces va a mandar, como ya dije en el anterior capítulo, va a mandar la raíz de esa casa. Es decir, el sello energético de quien la construyó o pues a veces incluso de quien la rehabilitó. Es decir, lo anterior siempre tiene más peso que lo más moderno. Cuanto más antigua es la marca de una vivienda o más antiguo es su fundamento, pues eso es lo que va a tener más peso. Es como en un árbol. O sea, tú si eres pájaro y te quieres amoldar o, digamos, fusionar con un árbol, lo que tienes que mirar es qué es la raíz del árbol, qué clase de árbol es ese. No te puedes fiar de las ramas, porque las ramas se pueden romper y pueden cambiar y están en continuo desarrollo. Hay ramas que se secan y se caen, en fin, cambian con las estaciones, a veces incluso dependiendo del árbol. Entonces, tú para saber si ese árbol te conviene o no te conviene, tienes que saber qué clase de árbol es decir, qué hay en su raíz, qué hay en su esencia, qué hay en su fundamento, porque las ramas que habrá en el árbol salen de esa raíz. Con las casas es igual. O sea, si vas a comprar una casa, mira a ver qué hay en su raíz, qué hay en sus cimientos, cuál es su sello energético, su marca. Porque incluso aunque te conviertas en propietario o propietaria y quieras hacer cambios, incluso entonces te va a costar contrariar lo que está en los fundamentos y es posible que ni siquiera puedas del todo. Si tu proyecto de vida o de alma no encaja con lo que está demandando esa casa o ese lugar, pues significa problemas y pérdidas. Pérdida de energía, pérdida de dinero, pérdida. Batallas sin fin. Si alguien me pregunta por qué mis guías no me dijeron lo que estaba pasando en la casa, por qué tuve que esperar años a enterarme, por qué fueron las cosas así, no había vivido yo una iniciación décadas atrás en la que, bueno, pues había empezado a recibir enseñanzas para llevar paz a los lugares, sanando los espíritus, abrazando las almas de los difuntos. Estaba en contacto con las energías maternales, conocía ya un poco el problema, el trauma, los nudos infernales que se generan cuando hay bebés en formación implicados en una muerte traumática. Bueno, en fin, es decir, que cabría preguntarse por qué sencillamente yo no pude hacer más nada y tuve que irme de esa casa. ¿Es tan reduccionista la cosa? Dirá alguna persona. Tan reduccionista es que si no eres propietaria no lo puedes arreglar, no puedes ayudar a esos difuntos y ya está, y se arregla la cosa. No, no es tan fácil. No es tan fácil. Vamos a ver, para poder llevar sanación a una casa, lo vuelvo a decir, aunque ya lo he dicho en el capítulo anterior, en el capítulo 3, tienes que hacerlo de acuerdo con su propietario o propietaria o propietarios. Tienes que estar armonizado con ellos. No puedes imponer tu criterio sanador más allá de cierto punto. Es decir, yo podía hacer una limpieza, vamos a decir, superficial, podía crearme una burbuja como lo que he descrito al inicio del capítulo, pero todo esto es temporal y es de muy costoso mantenimiento. Es decir, para mantener una burbuja más o menos, bueno, requiere mucha inversión de energía, de tiempo, de medios. Yo estaba perdiendo energía viviendo en esa casa, ¿vale? Esta es una de las razones, pero vamos a ver. En el momento en el que yo voy a vivir a esa casa y desoigo el consejo de mis guías, me desalineo con ellos. Esto es algo que entendería mucho tiempo después. Es decir, yo estuve viviendo en esa casa a las malas, por así decirlo.
no es que me castigaran ni mucho menos, pero si tus guías te dicen, por favor no vayas a vivir a esa casa, tú los desoyes, entras en conflicto, es decir, te surge como un rebote de dentro, ¿no? Te pones en oposición con ellos, entonces tú misma, sin darte cuenta, te estás desarmonizando de su energía, por lo tanto va a ser muy difícil que los escuches. Yo, de hecho, en ese mes me costaba muchísimo escuchar a mis guías. Pensaba que era causa del mal estado de la casa. Y sí, algo de eso había. Por eso, pues tenía que irme lejos, tenía que irme preferentemente a la naturaleza para poderlos sentir un poco. Pero esa no era la única causa. La otra parte de la causa de que durante ese mes terrible, que justo cuando más necesitaba ayuda era cuando menos la podía sentir, porque no era capaz casi de escuchar a mis guías, bueno, pues la otra parte de la causa era que yo misma me había puesto en oposición a ellos. Es decir, en mi interior había rechazado su consejo, estaba en debate y en conflicto. O sea, había entrado en conflicto porque digo, ¿cómo me pueden haber pedido que fuera a esa otra casa y tal? Claro, con el paso de los días y de las semanas empecé a entender que es que aquella casa que me había parecido tan bonita, tan soleada, o sea, en el sentido tan luminosa, pues no, las señales me habían engañado. Es decir, porque a veces las señales están ahí, pero son señales ¿de qué? Saberlas interpretar y leer adecuadamente es otra cuestión. Y a veces, pues, interpretas como señales cosas que no lo son. Porque pueden ser meras coincidencias, no todo es señal. Y pueden haber también señales que sean tentaciones. Tentaciones de otras cosas que pues, te quieran entretener o distraer, o incluso el reclamo de cosas que están en la sombra y que quieren que alguien las vea. Entonces, ahí he dicho dos causas de por qué yo no pude escuchar esa información, por qué la cosa se dio así, por qué tuvo que pasar tanto tiempo. Bueno, yo estuve luego ocupada básicamente en sobrevivir y cuando finalmente me marché de esa casa, pues estuve ocupada en las reformas de la siguiente y así sucesivamente me fui encadenando con temas y lo sucedido en la anterior vivienda pues fue quedando atrás. No tuve espacio mental y energético para regresar sobre eso. Sí que en ocasiones me acordaba de lo raro que había sido todo, pero claro, yo no sabía que había algo tan grave como lo que he contado allí. Si yo hubiera sabido pues que había habido un crimen, o sea, un aborto, una mujer muerta en un aborto casero, oculto, en fin, con su bebé muerto y tal, bueno, pues probablemente hubiera estado rezando por ello. Pero, bueno, a veces para lograr escuchar una cosa tienen que darse una serie de reajustes en tu campo de energía. Y como yo todavía no había acabado de entender todo lo que había pasado, pues había una parte de mi energía que todavía no estaba clara con la cuestión de las casas, de la casa número 1 y de la casa número 2. Me llevaría tiempo. Y luego, bueno, pues, en fin, hay otra razón por la cual pues mis guías no me pusieron después a trabajar, por así decirlo, en aquel caso, y es que no me correspondía a mí. Cuando un trabajo de sanación de una casa o de, por ejemplo, en este caso, almas de difuntos es para una persona, sus guías o lo que sea que viene de Dios se lo pone en la bandeja de entrada e insiste e insiste. Bueno, yo acabaría dándome cuenta de lo que pasaba allí por mera inmersión, aunque no lo supe traducir o interpretar, y luego pues tardaría tiempo y tiempo hasta que esa persona que había trabajado en el ámbito sanitario pues me pudo contar la verdad en una conversación confidencial, ¿vale? Pero claro,
¿a quién correspondía atender las almas de esos difuntos? No estamos hablando de un crimen sucedido hace, qué sé yo, décadas o siglos. Estábamos hablando de algo que tenía que ver con un vecino que todavía estaba vivo, seguía siendo el propietario de la casa. Entonces, yo sobre este tema, pues más tarde lo hablé con mis guías, o sea, estoy hablando de procesos y procesos a posteriori, y a mí lo que se me dijo es que había cosas de estas que solo se podrían mover a profundidad y tratar de sanar cuando muriera aquel hombre. Si en vida esto no se atiende, si ni siquiera en sueños esto se atiende, bueno, pues desde el mundo sagrado lo que se hace es guardarlo para cuando esa persona se muera. En el tránsito del alma, en el más allá se lo va a encontrar. Allí va a haber una confrontación con el alma de esas dos personas que murieron. Entonces, a ver, es que esto, claro, es que me lleva a otros temas que no son estrictamente el de la casa. No me quiero alargar con esto, pero sí quiero decir que, a ver, para sanar almas de difuntos tienes que atender su mayor necesidad. La mayor necesidad de esas dos almas era ser vistas, pero no por cualquiera, sino por la persona que hizo ese daño. Es decir, ser vistas en su dolor, ser vistas en su sufrimiento, esa era su mayor y primera necesidad. El efecto, la influencia que podían tener en otras personas con todo esto que he explicado, de que llevarse la energía vital y tal. Bueno, esto es otro tema, pero muchas veces se produce de manera inconsciente, es como un contagio, es como que tú cuando llegas a una casa sí empatizas con ese nudo traumático, con esa cosa espectral y empiezas a vivir su problemática, pero no siempre es como pintan las películas de terror, que esos fantasmas estén intentando hacerte daño, porque si no, o sea, no estamos hablando de un caso así. Entonces, bueno, uno tiene que saber, inclusive si uno es sanador, una persona que se dedica a estos temas, debe saber cuándo un caso es para él y cuándo no. Tiene que poder tener un método para escuchar el consejo del mundo sagrado, el consejo de sus guías o como se le quiera llamar. Lo que te compete en un momento dado atender, pues a veces solo Dios lo sabe, solo se sabe desde el mundo espiritual y no puedes forzar las cosas más allá de cierto punto. En todo caso, para sanar una casa siempre es necesario estar de acuerdo o armonizado con los propietarios, si no es tu casa de propiedad. Si esa casa tiene espíritus, fantasmas o como se le quiera llamar, también va a ser necesario el permiso de los propietarios o por lo menos estar mínimamente armonizado con ellos en intención y en voluntad. Esto es algo que he visto muchísimas veces. Para mí es casi como una ley de actuación. Cuando se pretenden forzar las cosas y una persona pretende sanar una casa que no es de propiedad de la persona que solicita esa sanación y en el escenario aparecen cosas que pertenecen a los propietarios, llega a ser hasta peligroso tratar de forzar esa sanación, peligroso para la inquilina o el inquilino, porque se remueven cosas que no corresponden, se genera desorden, se genera caos y a veces incluso los propietarios reaccionan mal. A lo mejor ni siquiera saben, normalmente no van ni a saber que quien está viviendo de alquiler en su casa está tratando de mover la energía para reacomodarla y reparar ciertas cosas. Pero si estamos hablando
de que hay una cosa, vamos a decir, fuerte, como lo que he contado, que estoy hablando de un caso extremo, y esto se pretende forzar, los propietarios van a verse afectados, aunque no sean conscientes, es decir, lo van a notar en el plano subconsciente. Y ojo, porque a veces pueden reaccionar mal. Pueden reaccionar mal porque para ellos es como una intrusión en un tema que no quieren que se toque. No es adecuado pretender forzar las sanaciones y las reparaciones espirituales y energéticas de un hogar del cual uno no es propietario. Y uno debe ceñirse a lo que puede tocar. Debe saber discernir qué es lo que se toca y qué es lo que no. Porque cuando las cosas se fuerzan, si de veras estamos hablando de que alguien está pudiendo tocar la energía y modificarla, los propietarios lo van a notar. Si es una limpieza, no hay problema, una limpieza normal. Los propietarios estarán contentos de que mantengas la casa limpia, que no seas un cochino, muy bien. Pero si se trata de desincrustar traumas antiguos que a lo mejor te están afectando, o de liberar espíritus que tienen que ver también con traumas o con cosas que se quieren mantener tapadas, o si se trata de liberar otras cosas, o de cambiar la estructura energética del fundamento de la casa, porque hay algo que no te gusta o que no te conviene o que, bueno, que te bloquea el proyecto de alma que traes. Pues ojo al dato, porque eso se puede tomar como una intrusión o como una imposición inadecuada.